Bate joven con señora señor este día hina ya mina arapotei mokoi papo ya pupe. Quiere decir viernes 25 de agosto. Hoy es el Día Internacional o el Día Nacional del Idioma Guaraní. Ya pasaron 5 minutos de las 9 de la mañana. Peajina PTI mokoi bohapurundu po PTI pokoi poapu porundu arabo po araboí. 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias al amigo Rolo, el casapeño de origen, que me acaba de recordar cómo se dice la hora en guaraní. Hay mucho para contarles. Sí, vamos a hablar de este caso de delincuentes pillados a bordo de una motocarro. ¿Qué llevaban? Ya te contamos. Vamos a hablar de una persona buscada por la Interpol que fue detenida en las últimas horas. También vamos a ampliar detalles de una carga importante de cocaína caída en España. ¿Cuál fue el mercado de origen? ¿Cuál era el destino? Y vamos a hablar también de lo que pasaba en el barrio San Cristóbal. Un accidente con suerte, cayó un ventilador, por poco una criatura estuvo ahí en el blanco justamente de esta situación y vamos a actualizar el caso de este chiquito. Vamos hasta las 11. Bienvenido, bienvenida. Amalia. ¿Gente ibio o no? No, y por ahí tres. Y por ahí tres, sí, porque algunas veces y no está gente iba ahí la porte. Y por ahí tres. Exactamente. Vine luego con verde esperanza, que nadie me diga nada. Exactamente. Verde militar, verde al fin. Tarjeta roja al Pirebaí, Alto Bapucú, Heredia. Así de entrada, pero ya me van a hacer un primerísimo plano. Pero muy bien. Le gusta a Rolo su look de hoy, Yo paso así, le tienen que decir, Carrera, descanse. Entonces ella puede otra vez seguir con su labor, ¿verdad? Mire, por a todo el mundo hoy. Pero me parece muy bien. Ya es viernes, casi fin de mes. Ahí nomás ya estamos, Día del Guaraní. Sí. Y hoy vamos a hablar en guaraní. Vamos a hablar en guaraní. Ya ¿No escucho música o cortaron la música? No pasa que estamos afinando las cuerdas. Porque vamos a tener música en vivo. Así que la gente puede... Sí, vamos a tener música en vivo con un ídolo de ídolos. Así que la gente puede pedir ya también su tema, preferentemente en sonido de arpa. Sí. Porque este clima estira buena música y está tranquilito, ¿verdad? Está tranquilito, desayunar rico. Yo acá tengo mi cocidito. Pero muy bien. Con este lote voy a hacer metrología. Exactamente. Sí, me parece muy bien. Me voy a alimentar porque tengo hambre. Pero muy bien, por favor. Quédate entonces con su café y todas las cosas. Bueno, sí, vamos a ir compartiendo ya los datos que a estas horas nos marca la dirección de meteorología. 16 grados. Fresquito, fresquito. Para que así vos salga el humito así de tu taza. Y vayas informándote aquí por las pantallas de C9N que vamos hasta las 11, ¿sí? 16 grados la temperatura actual, la sensación térmica es de 15, la humedad 59% y el viento sopla a 17 kilómetros por hora, es viento sur, por eso que se siente el fresquito. En el transcurso de esta mañana, cerca del mediodía, las máximas van a rondar los 20 grados. ¿Qué va a pasar a la tarde? Una mínima de 21 con una máxima de 23 grados. Y ya para la noche, sí, una mínima de 17, máxima de 21. Vamos al extendido también, diré, por favor. A ver, para mañana sábado, wow, no marca sol hasta el martes. Por las dudas, vamos a secar full con la secadora de un salito o algún ventilador ahí en el máximo volumen. Mínima de 15 para el sábado, máxima de 22. Marcelo no me hace caso. Para el domingo, una mínima de 10. 10 grados para el domingo. 10 grados para ese domingo, qué bárbaro. Bueno, ese domingo hay que ya tempranito sacar el carbón, hacer el fuego en tu brasero ahí afuera. Y entonces ya le decía ya al don de la casa, prepárame pues ya la hierba, y poneme ya el azúcar encima y te va a quemar ya el cocido. Para el cocido, muy bien. Claro que sí. El lunes también fresqueta al amanecer con una mínima de 10, una máxima de 26 grados. Y ya para el martes sí un poquito más agradable con una máxima de 14 y una mínima de 14 y una máxima de 27. También te brindamos este servicio hablando de la cotización de moneda ñañeta en la Pirapirere.
o Capeguá, principalmente, porque acá no aparece el guaraní. Vamos a hablar del dólar en compra hoy, 7.280 guaraníes sin variación. En la venta, 7.330 guaraníes. Mañana la euro, Regina, PMI a España, Italia, mandó a ver para volver la euro. 8.050 guaraníes y cada uno. En la compra, en la venta, 8.300 pesos argentinos, 10 guaraníes nada más en compra, 12 guaraníes en venta. Y el real brasilero en compra, varios puntos para arriba, 1.450 y está 1.480 guaraníes en la venta. mañana 0985-625-000 más que habilitado para que ustedes se comuniquen con nosotros. Exactamente, porque hoy vamos a explotar bombas 3x3, 12x1 en honor a nuestro idioma guaraní, ñañeeta, y queremos que la gente nos envíe el famoso ñeenga. ¿Usted tiene por ahí guardado alguno? Estoy pensando, Marcelo. Hay un... Va para la ñe, pues y diseña a Ana Díaz. Ah, me tiene un poema. Ana Díaz sabe un poema, dice. ¿Sí? Nos ¿Y va qué a se va recitar a decir? Sí, nos va a contar. La gente de cuando mete ñe, pues y catúan uñan de. Sí, si la sí. gente conoce algún poema que Un nos puede poema contar. que nos puede pasar. Hay uno que habla Pero de la video muralla. tiene que ser. Video. Video. Y cero, o sea, ñe, poesía evidentemente debe ser lo dulce en guaraní. Nada Claro. de... No, nada que... Anique, peneque, udina. Anique. ¿Hay algún ñengazo del Porque si tema? no le vamos a poner ese pi, y después ya nos van a nosotros pi. Te vas a sacar pitando, Gina. Rafa, yo conozco mucho la música No hoy. sé qué está pasando, está afinando todavía algo en el arpa, Gina. No, pero en serio yo te digo. Y yo también. O yo nomás lo que no escucho. No, están... Ahí está... Y ponemos... No, pero vamos a poner música para guacha. Bien folclórica. No quiero escuchar yo. No quiere escuchar. Hay un ñenga que habla de la muralla, ¿cómo me decía? De por y vuelta a quedar. Vos dijiste. Yo no dije. Y la muralla, Ari, o qué acuerdo. Viste que la muralla así nomás define, Claro. tiene que dormir así, güey. Sí. O no, ahí no tiene otra vuelta. No, y él tiene que ver con la... Le tengo miedo a esta historia. No, ¿por qué? En serio te digo. Vamos a hacer nomás el filtro. Bueno, hay uno que es más ¿Vos vas a fácil. hacer el filtro ahí arriba, Ana? ¿Hoy? ¿O quién hace el filtro? Pero tiene que ser uno... Soriano entiende bien el guaraní. Sí, con la A guaraní. mí una así me hicieron repetir y había sido una grosería. Sí, te acordás, al aire yo te quise salvar, yo pero leí, ya... vos me quisiste salvar, pero ya leí, pues, ¿entendés? No, yo le iba a tirar su volante a Amalia, pero ella se fue ya por la cuneta. Porque yo asumo luego que no es así que brillo con el guaraní como Marcelo. No, yo tampoco Sí. brillo. Hay gente que entendía la verdad. modesto. Pero no. Chicos, ahí me interesa. Pero vos sabés que es interesante esto, que los niños principalmente puedan mantener esa lengua materna nuestra, ¿verdad? Se van a plegar las mamás y los papás en el WhatsApp si hablamos de eso. ¿Por De qué, la Kiki? educación en cuanto al guaraní. ¿Y por qué no? Es el guaraní que se habla así. Ese guaraní gramatical que no sé para qué te va a servir en el futuro. Ese es complicado, la verdad, Sí. pero es el guaraní puro, pero el yo para es el que más Claro, es usamos. yo para el que tienen que implementar en las escuelas. Totalmente. Y la sí. profe les tiene que hablar así, en ese yo para. En el yo para que pueda Y ser. que de alguna manera los chicos quieran abrazar el idioma guaraní. Y que sea como una puerta de entrada, el que dice me gusta el yo para, pero yo quiero profundizar el idioma guaraní. Entonces ahí voy a abrir la otra puerta, la principal, Sí. que tiene que ver Sí, justamente sí. con toda la sabiduría. Ahora acá, por ejemplo, el profesor Ramón Silva, gran exponente del idioma guaraní. Emil Ceballos también. Ellos sí que También son unos una capos. capa, una genia de mí, realmente. El profe Fernando también, que está en Cabujape, También. sí, que habla muy bien también. Así es que es Hay interesante. unos cuantos realmente que hablan muy bien el guaraní. Exactamente. Decime que por lo menos un mensaje ya te llegó al WhatsApp. Ah, ni idea, ¿Todavía? Y Caihuey, Tina no está amaneciendo. No. Nadie no nos Caihuey, quiere ver hoy, Marcelo, parece. Hoy me neco ahora en Bosaina no está. ¿Qué pasó? Sí. Emondone ñe enga Enga. tera ñe potu. Muy bien. El catú es ahí WhatsApp Me 098. encanta. ¿Quién escribió ese? Muy bien, Abraham. Bien, Abraham, será espectacular. 0985-625-000. Ya venimos, ¿sí? Ya venimos en un ratito. Cheye Irma. Hey, doña Cedra. Yo sin nada en los bolsillos, anda que No se esperaba. No, ¿Por qué, Pico? Miedo, como dice Ana, miedo. Oye, pita, ¿dónde veo?
No. Bohemia Urbana con Pito Güey, un Sí. grande Pito, realmente. voy a poner para de Rafa, más fuerte. El gran clásico del nuevo cancionero, Rafa, mañana de parlante. No, vos sabés que Como para la esquina, mañana de parlante, Rafa. viste que acá en el canal hay pocas así ventanitas que se abren. Sí. Cuando estábamos un grupito en maquillaje y estábamos todavía así que ya Sí. venía. Concierto nos hacían ahí en la No me ventana. diga. Yo le quiero pedir a nuestro gran invitado que está del otro lado, si de por ahí, en algún momento dado en su ingreso, Sí. puede hacer el sonido del Pito Güey. Yo creo que sí. Y a ver si es que porque cuando aparece ese... dice que el Pito Güey Sí. era una leyenda de tiempos de antaño en donde una señora era muy plagueona. Y ya, ¿qué es la cuña caray? Sí. Y tenía 2 hijas a quienes todo el día le hacía trabajar. Y estaba cansada ya las hijas que un día le dijeron, no queremos saber más nada, te vamos a dejar a vos sola. No. Pero yo a tu vez la señora se pasaba fumando tabaco todo el día en una ¿Qué pipa. color tenías? En una pipa fumada, Sí. ¿verdad? Y dice que un día la señora se levanta y se encuentra sola. Porque ella hasta incluso le decía a su hija, ¿se pipa o güey? En cuando Sí. le decía, a ver, Sí, se la apagaba. entonces la apagaba. Entonces dice que un día se levantó, ya las hijas no estaban y ella decía desde su lecho ahí otra vez, ¿se pipa o güey, fulana? ¿Se pipa o güey? Le decía, ¿verdad? No lo encontró a nadie. Salió a buscarle a su Tengo hija. miedo, Ginás, No, su final. salió Porque te estoy atendiendo. Salió a buscarle a su hija y se desatinó. Y dice la leyenda que se convirtió en ave lastimera por castigo. Entonces lo que hoy se conoce como Pito Güey en realidad es pipa o güey, que decía antes. Y los colores, bueno, la señora siempre tenía una ropa blanca y tenía una especie de tela negra por el cuello. No le estoy mirando a Rolo, porque cuando Rolo le hace sí, es porque ¿Verdad que le sí, amigo? treina. Y porque es Dice, cierto. "Treina, lleva". Cuando dice Bueno, no, es porque está boleando tito. No, esa es la leyenda del Pito Güey. Ay, pero él anuncia ahora otra cosa, que es Hendube. El Pito Güey es Hendube, pero vaya ya, puta. No sé, Bueno, padre. 9:22 de esta mañana, ya Jamina, la Cámara de Diputados, senadores, ya que ya, un vapor y cuajina, Andai, ¿no? cuajina. Me salió bien. Muy bien, Amalia. Nendié Fernanda Chamorro, esa vez con un vapor y con el próximo nombre. Y con lo llevo ahí en el buen Tan día. próximo no sé, pero bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Omba apo y mi, Muy pero bien. ya es viernes, Sí. entonces Y es tu un cuerpo lo poquito sabe. más complicado. Regular y El mío cuerpo hoy. de ellos lo sabe. Y lo yo puedo te ir ahí. Exactamente. Es así. Bueno, y vinimos en busca principalmente, compañeros, de reacciones en torno a este conflicto, este escándalo por la hidrovía y por sobre todo la situación cada vez más tensa que se tiene entre Argentina y Paraguay en torno a este cobro de peaje que desde nuestro país mencionan que es un cobro completamente irregular. Y en este sentido, ayer ya ustedes seguramente repasaban todo lo que se daba después de la visita del ministro de Economía, Sergio Massa, a nuestro país, sus declaraciones de que iban a estar trabajando en una mesa de cooperación entre todos los países involucrados en la hidrovía Paraguay-Paraná entre 60 a 90 días próximos. Sergio Massa, ministro de Economía, no hablaba de la posibilidad de suspender el cobro del peaje que se viene reclamando por el Paraguay y otros países. Quien sí salía después a dar el anuncio de la supuesta suspensión temporal del peaje hasta que se llegue a un acuerdo entre todos los países involucrados era el canciller paraguayo, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano. A raíz de eso se generó toda la controversia que se extendió hasta altas horas de la noche entre comunicados, informaciones, publicaciones en redes sociales, primeramente del Ministerio de Transporte de Argentina, que decía: la reunión que tuvimos hoy con el presidente paraguayo Santiago Peña no incluye la suspensión del peaje de la hidrovía. Y después también el propio ministro de Transporte argentino, que hacía lo propio y decía: no, en ningún momento nosotros nos comprometimos a dicha suspensión que fue anunciada por el gobierno paraguayo. Escuchen a continuación cuál es la lectura que hace la senadora Katia González, una de las primeras a las que pudimos consultar respecto a su opinión personal acerca del actuar de tanto el gobierno paraguayo como también las autoridades argentinas que estuvieron presentes. Un empapelón, un gobierno que apenas 2 semanas ya manifiesta una seria deficiencia
en cuanto al manejo de la comunicación, deficiencias y papelones internacionales, improvisación y persecución e intolerancia a nivel interno. Esas son las características de un gobierno hegemónico, autoritario, que cree que tiene la verdad, y esto es intolerable. No puede ser que realmente uno comunique algo que no ocurrió. Porque hay que leer y mirar las declaraciones de Massa, y en ningún momento el ministro argentino dijo que ellos se pusieron de acuerdo en la reunión. No fueron 8 horas las que pasaron. Él nunca dijo que se iba a eliminar el peaje. Él lo que dijo fue que se iba a dialogar y que se iba a tratar de potenciar la multilateralidad, digamos, y la potencia que tiene la hidrovía. Entonces ellos dieron una información falsa, distorsionada, mezquina, y que pone realmente en riesgo no solamente las relaciones internacionales, porque nos hace pasar un bochorno al punto de un desmentido público por parte de las autoridades argentinas, sino además de eso, nosotros nos quedamos en el Parlasur, mira qué bueno, empezamos a alabarle a Peña de que supuestamente consigue un logro, pero resulta ser que horas después no consigue. Falta de seriedad absoluta de Cancillería, y esto no se hace. ¿Es la Cancillería la que miente? No, esta es una mentira del gobierno, no, hay compartimentos estancos en esto, ¿verdad? Entonces, para mí es un papelón, es una falta de respeto también a los distintos poderes del Estado, pero sobre todo desnuda nuevamente lo atolondrados que son y lo desesperados que están por mostrar señales. A veces hay que reflexionar y hay que leer muy bien. Esto que están diciendo ahora... Decía Katia González, esta fue una mentira del gobierno paraguayo, más todavía teniendo en cuenta que es el canciller de nuestro país el que sale a anunciar que Argentina tenía el compromiso y estaría, en esos mismos términos y conjugaciones lo hacía, estaría suspendiendo de manera temporal el cobro del peaje de la hidrovía. Resaltándolo como un logro después de esta reunión. Sin embargo, en horas de la noche terminan desmintiendo esa situación las propias autoridades argentinas. El análisis que se hace es si es o si fue el gobierno paraguayo el que salió a dar esa información distorsionada, como decía la senadora, o en este caso directamente diciendo algo a lo que finalmente no se acordó. Es un error garrafal del lado paraguayo. Pero si es que Argentina se comprometió a la suspensión del cobro del peaje y después se desdijo, después de las reuniones y el transcurso de las horas, también es un hecho totalmente reclamable y repudiable. Fernanda, este es un tema realmente bastante sensible, porque Rubén Ramírez Lescano un poco más hablaba aquí con los compañeros en Reporte Matinal y decía, yo no les voy a mentir, porque si les miento me expongo a ser de por ahí desnudado en el punto de vista noticioso, porque en algún momento dado la verdad se va a conocer. Ahora, Fer, ¿qué se maneja a nivel oficial? ¿Hay o no un documento firmado de lo tratado y acordado en las horas de ayer a la tarde entre Peña, Massa y funcionarios de alto rango de la Argentina y Paraguay? El canciller Ramírez Lescano dice que no les dio el tiempo de firmar un acuerdo por escrito. Por eso es que él resalta el valor que tiene el acuerdo verbal, la palabra, a través de la cual supuestamente las autoridades de Argentina, porque además de Sergio Massa, el ministro de Economía, también lo acompañó el ministro de Transporte del país vecino, y que ellos se comprometieron de manera verbal a estos términos. Pero si uno vuelve a escuchar la conferencia completa de Sergio Massa, en ningún momento, y de hecho que le consultaron cómo iba a quedar el cobro del peaje, y él, ayer incluso decíamos con los compañeros, en ningún momento dijo, no, vamos a suspender. Tuvo la oportunidad de decir que iba a suspender el cobro del peaje en la Argentina, pero no lo hizo. Incluso dijo, Paraguay también en cierto tramo debería cobrar un peaje. Sí, y ahora lo complicado de Fernanda, que a esta hora de la mañana, mientras vos y nosotros estamos en vivo, 9:30, está pasando una embarcación por la hidrovía con bandera paraguaya, va a tener que pagar ese peaje. Ahora lo cuestionado es por parte de los gobiernos que Argentina impone este canon, pero argumentando de que van a realizar obras de mejora, porque las obras aún no están, es decir, es una especie de hecho ya hay un fondo, hay una plata que se iba a congelar supuestamente y se iba a utilizar entre todos los países, pero Argentina continúa firme en el cobro de ese dinero para una posterior construcción de mejoras en la hidrovía.
supuestamente incluso hay obras de mejora, de refulamiento, de otras cuestiones más que ya la Argentina dice haber realizado. Por eso es que ellos dicen, ya estamos cobrando el peaje porque las obras ya están. Sin embargo, desde el lado paraguayo, en constantes reuniones ellos dicen que no tienen los informes técnicos que avale que Argentina haya realizado esos trabajos de mejoramiento. Y también se critica que de manera unilateral hayan decidido el cobro de ese peaje. ¿Por qué esto le tiene que importar a la gente en general también, Marcelo? Por un dato que daba hace una semana exactamente el presidente del Centro de Armadores Marítimos y Fluviales, que decía, hay algunos importadores que ya están pagando para que sus mercaderías pasen por ese lugar y lleguen al Paraguay o viceversa, salgan de aquí rumbo a algún otro destino. Y al momento en el que ellos están pagando ya ese peaje, a la par están trasladando esos costos al producto final, al precio que terminamos pagando por algunos productos, el producto final que llega a los consumidores. Totalmente. Es decir, ya están trasladando los costos y eso genera también que se aumente finalmente el precio de algunos productos. Claro, por eso es importante, Amalia, que no miremos desde lejos nada más y no digamos, no, a mí no me va a afectar. ¿Qué me va a afectar el paso de un barco con mercaderías a cuántos kilómetros de mi domicilio? No, tiene un impacto nacional, como decía Fernanda, directo en nuestro bolsillo. Sumando, sí, a lo que decía Fernanda, 1.47 por tonelada de dólares. Lo que se cobra. Y a la larga, en el producto final que te llega a vos, ahí es donde se va a ir aumentando. Totalmente, eso es lo que la gente tiene que entender. Ahora, Fernanda, ¿se va a hablar de eso hoy ahí en sesión? ¿Qué es lo que se sabe, además de lo que dijo Katia González? Y vamos a seguir buscando más repercusiones también, principalmente del sector oficialista, aquí dentro del Congreso, porque ahí, más que nada decíamos, ya es viernes, decía la hora ya expresidente, viernes libre ya para algunos. Hay reuniones, de hecho que aquí se vienen realizando reuniones, pero en este caso, en el salón del 5º piso de la Cámara de Senadores, una reunión de combate a la corrupción. ¿Qué realizan aquí desde el Senado, independiente de esa cumbre de poderes que se tenía ayer? Así que vamos a ir hablando también con otros representantes aquí de distintos sectores para conocer finalmente también su opinión y la lectura que hacen a este conflicto, a esta crisis ya que se ha suscitado y que viene aumentando en cuanto a tensión entre Argentina y Paraguay. Bien, Fernanda, gracias por este contacto. Y queremos seguir hablando de este tema porque Fernanda también ya mencionaba los tweets de la gente del Ministerio de Transporte de Argentina, donde eran muy claros en lo que mencionaban. Por eso que ahí se da esa contradicción en base a lo que decía el canciller y lo que ellos escribían. Exactamente. Horas después salía esto para sorpresa de todos, atendiendo la primera versión que teníamos nosotros tras esta reunión entre Sergio Massa, ministro de Economía actual de la Argentina, y Santiago Peña, presidente de la República. Tenemos la publicación en esta red social en donde decía cuánto sigue con el posteo de la foto correspondiente a Amalia. En Paraguay, los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano se reunieron con el presidente Santiago Peña, quienes establecieron que en 60 días se realizará un encuentro entre los países que integran la vía navegable troncal. Continúa, tiene un hilo. Un hilo. Y dice, sin suspensión del cobro de manera temporal del peaje de Santa Fe al norte. El próximo encuentro de alto nivel será para analizar las obras realizadas y evaluar la cooperación entre las partes de forma superadora para la optimización de la principal autopista fluvial de la región. A resaltar. Exactamente. No se suspende, según el Ministerio de Transporte, el cobro de ese peaje, y ellos ya hablan de la realización de obras. Ahí pone sin suspensión. Es claro. Y acá tenía algo de las obras, espérame que estaba leyendo. Son 3.200 kilómetros de ríos navegables, y a partir de ahí es donde se analiza el tema de las obras, pero eso en 60 días. Sí, en 60 días se va a tener una próxima reunión para evaluar lo que ya nos contaba Amalia. Ahora hay que decirle a la gente que no solamente Paraguay está metido en este conflicto. La hidrovía le afecta a Paraguay, a Argentina, a Bolivia, a Uruguay y a Brasil. Son 5 países que dependen de ese canal hídrico, de ese paso para poder justamente ya mover la mercadería. Y hubo una contestación, Amalia. A ver, la respuesta.
Decían también a través del Twitter. Recibimos con sorpresa y desagrado el anuncio del Ministerio del Transporte de Argentina de mantener el cobro del peaje en la hidrovía Paraguay-Paraná, luego de que los ministros Sergio Massa y Diego Giuliano, en una reunión con el presidente Peña en Asunción, acordaran levantar la medida. Ahora hay que decirle a la gente que hay un hilo. Tampoco se cumplió con el pago de parte de la deuda con la entidad binacional. Yacine está comprometido en el mismo encuentro. El Paraguay lamenta este tipo de actitudes, rechaza absolutamente la continuidad de un cobro ilegal que viola traslados internacionales y trabajará intensamente para subsanar esta situación. Ahora, ¿quién fue el mandante de este hilo de tweet en relaciones exteriores? Porque está el CM, el Community Manager, el encargado. Claro, de pero las alguien redes. le dijo, escribí así. Hermano, vení o sentate acá, mi hija, vamos a escribir esto porque vamos a tuitearle, vamos a robarle a la embajada, o en este caso al Ministerio de Transporte, a Massa y a Giuliano. ¿Quién es responsable realmente de esto ahora? Y me parece a mí un craso error también no dejar plasmado en el papel lo que se habló. Claro, digo Dejarlo nomás que deje yo, de lado. viene el ministro de allá como para hablar del tema y siempre se deja un precedente que te reuniste. ¿Cuánto tiempo te va a llevar la redacción de ese documento? No, pues se supone, Marce, que conforme transcurre la reunión, alguien está escribiendo eso y eso, ¿no? armando, Claro, ¿verdad? eso, Entonces, tipo 10, 15 minutos pasa, acá ya está el papel. Exactamente. Firmemos. Claro, ¿verdad? Y claro. salen en la conferencia, donde sea, y dice, este papel se firmó acá. Y llegamos a tal y tal acuerdo. Claro, esa es la seriedad que corresponde una reunión como esta, ¿verdad? Claro, y no hacer este pimponeo por Twitter, no entiendo yo. Vamos a escucharle a Amalia a ver si sacamos algo más de lo que ya pudimos conversar acerca de lo que decía el ministro de Relaciones Exteriores del Paraguay un poco más temprano. Nosotros de ninguna manera hubiese aceptado de que se iba a copiar e instituir un grupo de alto nivel de trabajo para resolver esa ecuación, porque Paraguay desde el principio señala de que es grave e improcedente el cumplimiento del Tratado de Paraguay-Paraná en el cobro de. Entonces, acordamos fue justamente de que se suspendiera el peaje. Ellos tenían que administrar los mecanismos internos de la Argentina para el lanzamiento de esta medida, mientras tanto se instituía el grupo de trabajo que nos permitiera alcanzar una solución de toda la infraestructura, de toda la logística de este importante activo que tenemos los 5 países. Nosotros estamos hablando con los países de la región, estamos conversando con ellos para lograr una solución, y esto nos plantea un inédito escenario en donde de la palabra ha sido desvirtuada y una falta de credibilidad que tiene efectos que vamos a evaluar desde todos los puntos de vista y de todo lo que tenemos sobre la mesa. Nosotros lo que lamentamos es que nos hubiesen dicho de que ellos ya habían cumplido pago inicial de 10 millones de dólares hace 3 días, cosa que no produjo hasta última hora de la noche. Ayer el ministro de Economía, Carlos Fernández, me ratificaba que ni la Nacional ni el Tesoro había recibido tales desembolsos, y evidentemente pone falta de credibilidad de los compromisos del pago de la deuda del 2022 y de un cronograma de pago de 2023. Estas situaciones nos llevan a tener que evaluar todas las medidas que podamos adoptar, y de ninguna manera la República del Paraguay pudiese haber aceptado una constitución de un grupo para decir por 60 días sobre la solución de este conflicto mientras se tenga el peaje, porque eso sería decir algo. Está la República Argentina incumpliendo tratados internacionales. Estamos hablando con la comunidad internacional, estamos hablando nuestras contrapartes de la hidrovía,
Estoy desde las 5 de la mañana comunicando con todos los medios para aclarar lo suficientemente a la sociedad la situación controvertida que se produce a partir de estos hechos, pero voy a estar trabajando todo el día. A partir de ahora me queda trabajar intensamente con todas las opciones que tiene Paraguay sobre la mesa. Todas las medidas que tenemos sobre la mesa para poder resolver esta delicada situación, desafortunada. Bueno, esto es lo que decía Rubén Ramírez Lescano un poco más temprano, con respecto a esta situación delicada de todo punto de vista. Error comunicacional, si es que lo hubo, fue garrafal. Y si es que no Realmente, hubo, ¿eso qué Marcelo, pasó? porque más de 2 horas duró la reunión, como para que se vayan y después salga otra cosa a través de las redes sociales. Es lamentable. Ahí vamos a leer también, estamos con producción teniendo los tweets, las reacciones. Esto decía, por ejemplo, Diego Giuliano, el ministro de Transporte de la Argentina, que respondía ayer el tuit de Relaciones Exteriores. Lamento que se distorsione el contenido de una reunión tan fructífera que con Sergio Massa mantuvimos con el presidente de Paraguay y parte del gabinete, en donde se acordó una metodología de cooperación para realizar una hidrovía más competitiva. A ver, él acá habla de la obra en sí. Sí. No habla de plata de nada. Dice, se acordó una metodología de cooperación para realizar una hidrovía más competitiva. Sí, y Ojo con la respuesta de él. Acabo de enviar otro tuit en donde es más claro aún todavía y lo vamos a tener ahí al aire. Nunca se acordó la suspensión del cobro del peaje. Sí acordamos analizar de manera conjunta los costos de obras de dragado y balizamiento, batimetrías y control hidrológico de la vía navegable Santa Fe al norte, que durante más de 12 años realizó de manera gratuita la Argentina. Nunca se acordó la suspensión del cobro, dice. ¿Quién es lo que miente entonces? Y ande yaras a pedir mantecuaje. Porque había demasiada gente muy entendida en la reunión por parte de Paraguay también, como para que se haya malentendido algo tan importante. Eso, o sea, acá uno está hablando en español y otro habla en inglés. No sé O qué sea, pasó. perdón, pero si estaba un portillo entre ellos iba a dudar, ¿verdad? Pero todos los que están pues eran como muy entendidos. Seres pensantes calificados, Estaba ¿verdad? el vicepresidente, estaba el ministro de Hacienda, estaba Lea Jiménez, estaban todos muy entendidos en la materia. Gente capa de nuestro Sí. lado, y del lado de ellos también el ministro de Economía, el ministro de Transporte, que desmiente utilizando no la cuenta del Ministerio de Transporte, sino su cuenta personal, Amalia, sí. para decir de que no se habló nunca del cobro del peaje. Va, ahí con los endúas y cuera, ¿en dónde me ¿Será estaban que así pensando? Santiago Peña le llama y le dice, ¿sabes que nosotros acordamos algo y después, ¿verdad? No sé, la ¿O verdad, va a seguir Amalia, este pimponeo así por Twitter? Y ojalá que no, porque creo que tanto el pueblo argentino como el paraguayo se merecen una respuesta a la altura de la situación. Y queremos saber qué es lo que opinan desde las navieras con respecto a esto, que son en primera línea los más afectados. Exactamente, después ya venimos todos nosotros. Hola Blanca, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, y efectivamente todos queremos saber, porque de hecho cualquiera de estos movimientos, el sí o el no, afecta definitivamente a las navieras, y por eso estamos con el señor Raúl Valdés. Bueno, ¿cómo toman ustedes como gremio lo primero que se dijo, que fue el que no se iba a pagar? Ahora sí se va a pagar, que no hubo ningún acuerdo, que sí hubo una... Tenemos la imagen de referencia de justamente grandes contenedores movidos en este tramo del río Paraná. Son kilómetros y kilómetros de un corredor hídrico en donde se ven afectados, reiteramos, Paraguay, Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay, pero en donde la tormenta está más fuerte es ahora aquí en Paraguay, frontera con la República Argentina. Porque se sabía de la llegada de Massa, habían temas muy interesantes como el de hidrovía primero, Yacenetá después a tratar, y ahora, oh sorpresa para todos, ¿verdad, Amalia? Realmente, Marcelo, y más que nada para estas personas que estábamos mencionando que están en primera línea, los representantes de las navieras, estoy segura que ellos ayer estuvieron muy pendientes de esa reunión
y ya posiblemente habrán tenido, ya habrán podido conversar con el canciller, por lo menos vía telefónica, Sí. después de esa reunión, y ahora se encuentran con esta sorpresa, por eso queremos escucharlos también. Ya en minutos más vamos a retomar el contacto con nuestra compañera Blanca López, porque queremos compartir con ustedes todas las aristas de esta información. Y decir también que Santiago Peña está en jornada oficial como mandatario de nuestro país, recorriendo el interior, y está en Cazapá en esta mañana, y ahí evidentemente nuestros compañeros corresponsales van a estar presentes para hablar de esto, porque es un tema ineludible, Amalia, porque Peña no dijo absolutamente nada desde esta bomba que estalló ayer a la tardecita. Y suele ser muy comunicativo con los colegas. Esperemos que si le hacen algún tipo de consulta con respecto a este tema, vamos a ver qué dice. Ojalá, así que vamos a estar muy pendientes de esto, que tiene que ver con un tema, si bien definido en el Zócalo como una crisis bilateral entre Paraguay y Argentina. Vamos a cambiar de información. Ayer en zona de la Costanera algo terrible fue divisado por los automovilistas, luego llegó la policía. La escena tétrica, un vehículo dado vueltas, totalmente destruido, y a su costado el cuerpo sin vida de una persona. Todo tiene que ver aparentemente con la alta velocidad, el descontrol. Este vehículo se despistó y terminó cayendo cerca de la orilla de la bahía del río Paraguay. Preliminarmente no tenemos demasiada información de qué es lo que condujo la pérdida o cómo fue que perdió el control del vehículo, el rodado que iba manejando. Puede ser que haya ocurrido que se haya reventado la cubierta, no sabemos tampoco la velocidad. Estuvimos solicitando a la agente fiscal que libre los oficios correspondientes para ver las cámaras de los circuitos cerrados, finalmente para indagar en qué es lo que ocurrió. Pero sí perdió el control del vehículo y terminó allá, ¿verdad?, desembocando a aquel lado, ¿verdad? ¿En qué momento del día se habría dado el accidente? Tenemos entendido que ocurrió a la madrugada. A la madrugada, nadie se percató, aparentemente estaba muy desolado este lugar, y recién su esposa, a la hora de la mañana, hizo el seguimiento y logró percatarse de dónde estaba el vehículo, ¿verdad? Y a raíz de La eso... atención que hayan pasado tantas horas sin que nadie se dé cuenta, una zona donde la gente camina. Realmente no es usual que ocurra este tipo de cosas y que un accidente se descubra después de tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí, nos llama poderosamente la atención, sin embargo, es lo que ocurrió, ¿verdad? En horas de la madrugada, él no retornó a su casa, ¿qué es lo que le comentó la esposa? No había retornado a su casa, y eso empezó a preocupar demasiado a los familiares, porque es un muchacho que siempre retornaba a su casa, siempre iba de vuelta, ¿verdad? Y sin embargo, en este caso no lo estaba haciendo. En hora de la mañana su esposa empezó a localizar las últimas personas que estuvieron en contacto con él, hasta que finalmente encontraron el vehículo en este lugar, ¿verdad? Retomamos caso crisis hidrovía, Amalia. Establecemos contacto con Blanca López. Blanca, contigo. Bueno, justamente hablábamos de eso con el presidente del Centro de Armadores del Paraguay y las implicancias que tienen. Le pregunté cómo tomaron el sí, el no, y la respuesta, bueno, le preguntamos a Raúl. Bueno, como te decía, lastimosamente me gustaría decirte que es una sorpresa para nosotros, pero no lo es. Definitivamente la sorpresa fue que el gobierno argentino, o que luego de la reunión de ayer con el gobierno argentino, se haya anunciado una supuesta suspensión del peaje, que es algo que venimos pidiendo desde que empezó todo esto. Sin embargo, horas después se confirmó de que eso efectivamente no era concreto, ¿no? Nosotros desde el inicio la postura que mantuvimos lo tomamos con optimismo, pero con mucha cautela, definitivamente porque conocemos quiénes son los interlocutores del otro lado, y recordemos los antecedentes recientes en donde la Argentina, con un comportamiento errático, atropellando tratados, no respetando las posiciones o las afirmaciones de las delegaciones que conformamos esta cuenca del Plata. Entonces definitivamente no nos sorprende. Creemos de que esto incluso se puede llegar a incidentar mucho más, y en el ámbito político, que es en donde siempre mantuvimos que debe ser resuelto, esto está agregando una complejidad y una tensión
demasiado importante. Recordemos que el Tratado del Mercosur es justamente con fines comerciales para el crecimiento de los países miembros. Ahora, ¿cuánto afecta a Paraguay este sobrecosto que produce este peaje en la hidrovía? Recordemos de que Paraguay, de hecho, al ser un país mediterráneo, tiene una altísima dependencia de esta hidrovía. El 80% de todo el comercio exterior del Paraguay es transportado por barcazas paraguayas a través de la hidrovía y, de hecho, desde el momento en que estamos pagando ya por lo menos el doble de costos de transporte para el comercio exterior de nuestro país, esto agrega un sobrecosto de aproximadamente 50 millones de dólares que es transferido en cadena a los diferentes componentes económicos de importación y exportación y termina siendo trasladado al precio de venta del combustible, de los bienes importados, termina siendo trasladado a los productos que estamos exportando y lo terminan pagando los consumidores y los productores en general. A eso vamos, el aumento en lo que significa el traslado, porque esto no solamente afecta a la producción nacional que se exporta a otros países, sino que también al servicio de flete que se hace para producción externa, inclusive de la propia Argentina. Es correcto, el Paraguay, además de pasar el 80% de su producto de comercio exterior por la hidrovía, también con la flota de barcazas que tenemos estamos exportando servicios de transporte para toda la región. O sea, estamos transportando productos de Bolivia, de Brasil, de Uruguay y mismo de Argentina. Entonces, definitivamente esto afecta totalmente a toda la región. Lógicamente que Paraguay, al tener una mayor dependencia, es, digamos, la punta de lanza en todo esto, pero definitivamente este es un tema regional y no solamente que afecta al Paraguay. Ahora, ante esta buena noticia de ayer y el despertar de horas después, ¿cuál es la postura de usted? Nosotros desde el inicio mantenemos una postura muy clara y muy firme con respecto a la situación. Seguimos sosteniendo de que este peaje no corresponde, de que no existen fundamentos técnicos que justifiquen el intento de cobro por parte de la Argentina. La Argentina en todo este tiempo no ha podido justificar de que esas obras sean trasladadas a un beneficio concreto para la navegación y de esa manera para reducir costos y mejorar la seguridad. Entonces, de esa forma nosotros estamos trabajando en proporcionar a nuestra Cancillería, que es la delegación que nos representa en este ámbito de la hidrovía, de informaciones técnicas, operacionales y jurídicas necesarias para poder soportar esa posición justamente. Y vamos a entregar todas las evidencias operacionales necesarias para demostrar que en el caso del servicio que se está prestando no es efectivo y muchas veces es ineficiente. Por lo menos no puede defender su postura. Hasta el momento no ha podido justificar los motivos por los cuales está tratando de cobrar este peaje. Ya podemos hablar de una pérdida para los armadores, para las navieras, a la fecha, con la situación que se genera con este peaje. Para el país, como te decía, lo terminamos pagando todos nosotros. Entonces, definitivamente existen daños económicos, daños operacionales, existen demoras y existe un ambiente operacional que realmente está dificultando muchísimo el tráfico de las embarcaciones con mercaderías desde y hacia el Paraguay. ¿Podemos tener una cifra aproximada? Se habla oficialmente de que aproximadamente hay facturas por un monto de 11 millones de dólares. Recordemos de que estas facturas llegan tarde, llegan erradas, llegan sin fundamentos, sin justificativos propios de la forma de las cuestiones de liquidaciones de pagos, con lo cual entendemos de que para fin de este 2023 estimamos de que aproximadamente esto costará 50 millones de dólares para el Paraguay. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Ellos están en permanentes reuniones acá justamente en los edificios corporativos porque en muy pocas horas lo que significaba una apertura dentro de lo que significan los tratados internacionales del Mercosur, que es justamente un tratado originalmente para el libre comercio, esto viene también a afectar, ya escucharon las cifras, la proyección que se tiene de cuánto significa la pérdida de este peaje en la hidrovía. Pues con esa imagen de referencia queremos contarle un poco a ustedes, Amalia. Gracias, Blanca, muy amable. Muchas gracias también al presidente de Navieras con respecto a esto. Con esa imagen de apoyo queremos entender un poco más acerca de la historia y la evolución de la hidrovía.
Año 1969, nos remontamos a eso para hablar de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay y Uruguay, que firmaron en Brasilia el Tratado de la Cuenca del Plata, a través del cual se acordó promover programas, estudios y obras en áreas de interés común y la adopción de medidas para fomentar la navegación fluvial, Amalia. Ahí arrancó todo, en el año 1969. 18 años más tarde, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los cancilleres de los países de la Cuenca del Plata aprobaron la resolución número 210 y declararon de interés prioritario el sistema de desarrollo Paraguay-Paraná. Esto nace en suelo uruguayo, cruza Uruguay, Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, para justamente ir de vuelta al océano. ¿Qué pasó después? Al año siguiente, es decir, en el año 1988, transporte de parte de la Argentina, después también gente del Brasil, a través de sus altas autoridades, tuvieron el primer encuentro internacional para el desarrollo de la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Con qué objetivo? Identificar opciones más adecuadas para el desarrollo de la hidrovía como corredor de transporte regional y como columna vertebral de una futura integración. A partir de, hasta ese momento aún no se hablaba del cobro de peaje. Recién hoy, ¿cuántos años después se está cobrando esta plata que está generando la molestia? Y por eso te preguntaba yo, Marcelo, ¿cómo era antes? ¿Verdad? Si alguien explicó en algún momento cómo era, porque realmente tiene un impacto económico. Y si no te estaban cobrando, ¿por qué no lo estaban haciendo antes entonces? Sí, eso es lo que llama mucho la atención y reiteramos, la Argentina habla de que ellos realizaron mejoras. Paraguay dice, Oréndolo Bechá, y la mejora no tenemos ningún solo documento, pero la Argentina dice, sí, hay mejoras y de hecho la próxima reunión que se iba a llevar a cabo era para analizar supuestamente esas mejoras. Ahora, hay un teléfono cortado claramente acá y dicen, ya golpean la mesa a la gente encargada de enviar mercadería, pues dice, estamos pagando una ponchada de plata. Teléfono cortado que ya está haciendo cortocircuito. Sí. Por partes. Que nuestro entrevistado decía de que hay que tomar acciones más drásticas. Sí, y sobre todo hablando también ya del consumidor final, de que lo que ya decíamos nosotros, que tarde o temprano a Juan Pueblo le va a afectar. Y le va a afectar. ¿Qué objetivo tiene la hidrovía? Garantizar la navegación diurna y nocturna. Sí. Los 365 días del año de los convoys formados por barcazas, de ahí lo que estamos viendo, y remolcadores de empuje, asegurando el transporte de productos de la región en importantes volúmenes de carga a través de grandes distancias y con el menor costo posible. Menor costo posible. Bueno, vamos a seguir tocando este tema, vamos a ir hablando en el transcurso de esta mañana porque sin duda forma parte de la agenda informativa. 10:03 de esta mañana, a la vuelta de los títulos, pongan bien fuerte su televisor. Atájense a mano. Porque no creo que nos escuchen a nosotros. No, para nada. Voy yo mute ya a partir de... Pongan más bien fuerte. Sí. Porque tenemos un invitado de lujo acá en piso que nos está acompañando. Le agradecemos la espera desde bien temprano. La paciencia, todavía ni el desayuno no le trajeron. Eso es cierto. Ya Ana Díaz va a gestionar todo. Gestionar el desayuno. Exactamente. Ah, bueno. Ya venimos. Marcamos los títulos, ¿sí? A ver.
aplauso, muy bien, qué capo. Miguel Ángel Ramírez nos está visitando en la mañana de hoy. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Buen día, qué gusto recibirte. Bueno, yo me voy, espera, porque el arpa es el principal. Acá nomás te veo. De ese lado. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Buen día, Baisha Pau y YBT. Estamos todos contentos Hola. acá, un poco de arpapú en la mañana. Ay, gusto y te digo realmente. ¿Qué estábamos escuchando, Miguel? Esta es una composición propia, guarania para siempre. Muchas veces se dice que no se siguen componiendo las guaranias. Sí. Sí se siguen Que este componiendo domingo las celebramos guaranias. el Día de la Guarania. Que conmemoramos, sí, Sí. este domingo. Y bueno, iniciaba yo esto con Sí. Guarania para siempre. Una composición propia, inspirada, dedicada a mi papá. ¿En serio? Sí, Guarania para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué a tu papá? Resulta ser que hace 2 años y medio íbamos nosotros a grabar un disco enteramente de guaranias. Sí. Él cantaba, era guitarrista y cantante. Y me dijo, yo quiero grabar un disco solo guaranías, arpa, guitarra y voz. Así me dice. Y le digo yo, entonces, y con los faltantes, ya vamos, le dije, ¿verdad? Entonces, con la lista y empezamos, ¿verdad? Él era músico también. Era músico, Sí. sí. Y se hizo la lista. Y fijamos una fecha 24 de marzo para iniciar las primeras músicas, Sí, ¿verdad? ¿Cómo sí, se sí. dice? Entonces esa mañana nos levantamos más temprano para prepararnos y todo eso, pero él siente un fuerte dolor en el corazón. Sí. Esa mañana él cae y fallece. Esa mañana que nosotros íbamos a grabar, ¿verdad? Sí. Entonces, toda esa práctica que hicimos, toda esa concentración que teníamos en forma de guarania es lo que a mí se me quedó y Sí. sufrí como un shock, es algo inesperado. Claro. Porque, imagínate, nosotros íbamos a grabar nuestro Sí. siguiente disco y ocurre eso, trágico para todos nosotros. Entonces cuando luego de 2 meses por ello no Tomaste podía, coraje. sí, no podía tocar antes, Sí. lo intenté, te juro que lo intenté, pero no podía. Y hasta que una de mis alumnas me dice, no, enseñame ya, profe, yo ya quiero aprender y me empuja así. Dije, Sí. bueno, ella viene para animarme, dije, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, vamos a estudiar a las 4, era clases virtuales, época Sí. de pandemia. Y Jazmín, le voy a mandar un saludo a Jazmín, Ana Jazmín. Y entonces fijamos la hora y yo mientras afino algo así, es como que le doy play a una inspiración y sale esta melodía, pero así de una. Mira vos. Tu papá estaba tocando el arpa. Y algo. Te agarró de las manos y él lo hizo. Salió de una. Sí. Y muchas veces uno se inspira, pero la inspiración no se concreta. Sale una parte y se queda colgada. Sí. Pero esta fue una. Una inspiración completa. Entonces le dije, Johnny, espérame media hora otra vez. Le dije. Y empecé a darle la forma, a buscarle la conclusión y todo eso. Y así nace en memoria. Es lo que yo tenía dentro de mi ser, ¿cómo se dice? Contenido. Contenido, Sí. porque íbamos a grabar esa mañana. Claro. Y ahí nace y sale Guarania para siempre. Me encanta, me encanta. Y ya recorriste el mundo realmente, Miguel. Quejarme Qué no gran puedo. representante. Quejarme no puedo, siempre Sí. doy las gracias por eso. Inicié ya haciendo giras Sí. por Brasil, Argentina, pero cumplí ya 20 años estando por España. Sí. Y eso es algo muy lindo a esa edad, poder llevar ya la música y recorrer con el arpa y decir yo vengo de Paraguay y este se llama galopera y este es el pájaro campana y la gente se suma y le gusta, y los compatriotas paraguayos por allá, ¿verdad? Emocionados con el arpa, se ponían de acuerdo y se iban en esta ciudad, a la otra ciudad, tal fecha en la otra ciudad y se iban junto a nosotros. Sí. Sí. ¿Tu papá tuvo que ver en la elección del instrumento? Él tocaba la guitarra y cantaba. Ya. Y yo cuando tenía 6, 7 años yo cantaba también. Ajá. Pero después cuando me quería enseñar la guitarra y yo agarré al revés porque soy zurdo, ¿verdad? Entiendo. Sí. Ah, Y mira. entonces las cuerdas me quedaron al revés y ahí no Se pudo complicó. ser, Sí. ¿verdad? Sí. Sí. Entonces finalmente le digo yo a mi mamá, cuando veo el arpa, yo le digo a mi mamá, ese es lo que yo quiero tocar. Ese yo quiero El tocar. arpa. Sí, ese. ¿Cuántos años tenías? 7. 7 7, años. sí. ¿Cuántos Entonces- años ya de conocerle a este muchacho? Y a ver, son más de 20 ya. Sí. ¿Tiene un nombre o Sí. no? Yo le llamo Arpa Sin Fronteras. Arpa Sin Fronteras, muy bien. Qué lindo, la verdad. Y decime, ahora vos tenés una academia, estás formando, porque siempre hablamos con Amalia de la Sí. importancia de transmitir conocimientos culturales, Sí. musicales. ¿Cómo vas con esa parte? Sí, sembrar Sí. para la continuidad. Yo creo que tengo un orgullo sano para comentarle a toda la teleaudiencia que mis alumnas están por Japón, por ejemplo,
Y desde hace 10 años yo hago esa formación de cómo hacer un concierto en el extranjero, los repertorios para el extranjero, un poco de inglés para el escenario, un poco de inglés para el viaje, para los viajes, el manejo, ¿verdad? Cómo explicar lo que es el arpa paraguaya y las cuerdas y las notas y cómo se toca un poco, pero en inglés, ¿verdad? Entonces uno puede desenvolverse con eso. Eso ya desde hace 10 años, 2013. Sí. Y suena el arpa paraguaya de manos de mujeres paraguayas, chicas, en Japón todos los días. ¿Tienes un instituto, una academia, lo haces de manera particular para que la gente...? Eso lo hago de forma particular. Sí. Ya con personas que tienen una técnica avanzada para la interpretación. Pero formo parte del plantel docente de AIE Paraguay, que es una entidad de artistas, intérpretes y ejecutantes. Aquí en Asunción, cerca del canal, Hernandarias, casi Aedo. Acá cerquita. Sí, y se enseñan también otros instrumentos, ¿verdad? Yo estoy en la parte de arpa paraguaya, así es que a quienes quieran estudiar, sean bienvenidos, ¿verdad? Voy siempre anunciando un poco de dónde estoy tocando, así la gente puede sumarse también. Así es que a través de las redes sociales, ¿verdad? Les contamos que estaba como Arpa Sin Fronteras. Así es. Yo la acabo de encontrar. Sí. Yo lo voy a seguir ya. Pues quiero saber, para aprender a ejecutar el arpa, hay una... Decir que no hay frontera, ¿verdad? Pues en cuanto a la edad, uno puede sumarse en cualquier momento o hay que hacerlo de chico. Puede sumarse en cualquier momento, porque justamente ayer hablaba con una alumna que después de 17 años ella decidió continuar sus estudios de arpa, volver a su arpa. Su papá le había regalado el instrumento, se casó, vinieron los hijos, fue otra la historia y hoy ya ella decidió otra vez empezar. Y empezamos en marzo y hoy estamos en agosto. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. En 6 meses ya está tocando 4 músicas. Qué gusto. Porque es la decisión. Es la decisión y la motivación. Hay otro testimonio también, que esto fue en menos meses. Me llama una señorita, se va a casar ella, y me dice... Profesor, yo quiero tocar el arpa, yo me voy a casar en tal fecha y en esa fecha yo le quiero tocar de sorpresa a mi prometido, ¿verdad? El arpa, dicen. Y yo quiero tocarle tal música, o sea, me impone el repertorio, ¿verdad? Y para aprender, pues vos tenés que dar un paso 1, paso 2, paso 3, no podés de una empezar con el pájaro campano. Quiso correr ya ella antes de no, ella dice tal música yo quiero. No voy a decir porque es una sorpresa. Sí. ¿Todavía no fue el casamiento? No, todavía no. Está preparando. Y ya lo logró. Y estamos hablando de 4 meses. ¿Cuántos años tiene ella? Y más de 20. Sí, más de 20. Sí, entonces voy a eso. Yo por ejemplo tengo ya 40 y quiero aprender. ¿Puedo todavía? Por supuesto, sí, bienvenido. Es la decisión. Vos decís, bueno, en 7 meses yo tengo que tocar algo, una música o 2 músicas. Y mejor todavía si uno ya sabe un poco de música, entonces ya es más rápido, como que es más práctico. Porque las notas tienen relación igual en el arpa o en la guitarra o en el piano. Hay una relación ahí. Entonces, uno si ya aprendió alguna vez algún instrumento y puede usar ese conocimiento y lo aplica al arpa. Con Amalia vamos con la pandereta y el... No sé, pero nos va a servir, ¿verdad, Amalia? O la matraca, que algo sabemos. El arpa paraguaya a nivel mundial ha conquistado de mano de nuestros compatriotas, los paraguayos. A tal punto que hay arpa paraguaya y muchas veces ya no tocado por paraguayos, sino por alumnos de nuestros compatriotas que alguna vez estuvieron por ahí y suena el arpa paraguaya. Y eso es tan lindo de comentar a la teleaudiencia, que quizás lo más positivo de nuestro país es el instrumento y la evolución, el desarrollo que el arpista paraguayo hizo para sobresalir, porque hay arpas en Japón, en Escocia, en Gales, Irlanda, en Sudamérica también, Venezuela. Países que por supuesto Miguel ya recorrió y que va citando y que conoce y que le van contando. Todos tienen su arpa y su técnica y su repertorio, pero trascendió la evolución de la técnica de interpretación y la técnica de elaboración del instrumento por manos de paraguayos. Se adaptó el paraguayo a eso. La Secretaría Nacional de Cultura, con un trabajo que yo he realizado desde Arpistas Paraguayos Asociados, porque soy socio fundador de Arpistas Paraguayos Asociados,
Y hicimos esa recopilación de información que se necesita para que una Secretaría Nacional de Cultura declare a las técnicas de interpretación y elaboración del instrumento como un patrimonio nacional intangible. Pero ¿cuál es la ciudad madre que crea? Y, a ver, históricamente nace en el Guairá. Sí. El Guairá, Félix Pérez Cardoso se llama hoy la ciudad. Ahí nace, es la cuna del arpa paraguaya y se expande. Luego toma Luque. Sí. Su república. Sí, la república. Un saludo a toda la república. Claro. Y toma esa práctica de oficio de hacer las guitarras, arpas y requintos. Y a partir de ahí, bueno, sigue la música en todo el mundo. Qué gusto. Miguel, ¿ya domina alguna cosa? Ya domina. Sí, ahí vamos. Sí. Ahí vamos. Con ustedes, adelante. Ya de esta mañana nos vamos otra vez hasta el Congreso. Repercusiones, tema de hidrovía, adelante. Una donación incondicionada y que reciben como respuesta del gobierno que se están aprovechando de ese convenio para influir, para pervertir. Iba a usar una palabra más suave, para pervertir a la juventud paraguaya. Entonces, el senador Rafael Felizola está hablando acerca del conflicto con la hidrovía, también lo que tiene que ver con el acuerdo con la Unión Europea. Lo escuchamos. Un acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Tenemos, por supuesto, la cooperación de la Unión Europea es importante, pero es mucho más importante que proyectemos una imagen de país serio y confiable, porque solamente de esa manera vamos a ser respetados y solamente de esa manera vamos a hacer valer nuestros derechos a nivel internacional.
Lo que decía aquí el senador un poquito más temprano, estamos en vivo ahora para C9N, senador. Lo que tiene que ver con esto, para usted es un papelón internacional lo ocurrido con la hidrovía. Es un bochorno que demuestra mucha irresponsabilidad de las autoridades paraguayas. O sea, las declaraciones del ministro Massa fueron muy claras. Pero y el gobierno paraguayo dijo totalmente lo contrario. O sea, no es acá que el gobierno argentino mintió. El ministro Massa, yo escuché me ocupé justamente de escuchar todas las declaraciones del ministro Massa de vuelta, después de escuchar lo que dijo el canciller paraguayo, y realmente no hay un solo compromiso. Al contrario, el ministro Massa dijo, veamos, pero eventualmente cobren también ustedes el peaje en la parte que le corresponde. Es más, habló de incluir a otros países que se benefician de la hidrovía. Entonces, es realmente un papelón porque no puede el gobierno, sobre todo sin tener nada por escrito. Los acuerdos se hacen formalmente, se hacen por escrito. Muchas veces, yo recuerdo los acuerdos Lula-Lugo, por ejemplo, se habló antes de que esté firmado, pero ya Lula hablaba claramente de que se iba a llegar a un entendimiento. O sea, había una posición clara. Pero en este caso, el gobierno paraguayo sale a decir que se asumieron compromisos que el gobierno argentino no asumió nunca y que el ministro Massa se ocupó de aclarar. Claro, no anunció y no asumió en ningún momento en sus declaraciones públicas. Entonces, y además, se le reclama después al gobierno argentino por un compromiso que no asumió nunca. Y dicho esto, este es un tema demasiado importante para nosotros. No podemos actuar de una manera tan irresponsable, de una manera tan improvisada, porque tenemos que defender los derechos que tenemos en la hidrovía y tenemos que defender a la flota que tenemos, que es sumamente importante para nosotros como país mediterráneo. Mirando desde afuera, entonces, ¿qué pudo haber pasado? ¿Hubo una mala interpretación de esa reunión? Es que una mentira directa. Es que en materia de relaciones internacionales, en términos diplomáticos se pueden decir muchas cosas, pero lo que vale es lo que se dice públicamente y lo que se firma. Así se relacionan los estados, pero así se relacionan también las personas privadas. Hasta las personas privadas se relacionan así. Yo no puedo decir fulano me dijo, se comprometió a tal cosa y resulta que fulano no firmó nada, no dijo nada públicamente. Entonces, es sumamente, a mí me preocupan los niveles de improvisación y no es solamente en este caso, es con la Unión Europea, es con el gobierno de los Estados Unidos y además la forma poco institucional que se están llevando adelante las relaciones exteriores. Viene el canciller, se reúne con algunos senadores de un sector en particular y hablan de los defectos del tratado con la Unión Europea y que algunos senadores están trabajando en la adenda. ¿Quién maneja las relaciones públicas en Paraguay? El Tratado de Viena es muy claro. Los tratados se manejan a través del Poder Ejecutivo, se manejan a través de la Cancillería. No es que cualquier senador pueda agarrar a hacer una adenda, se manda una adenda que hace un senador y la Unión Europea va a recibir, va a decir, bueno, qué interesante esto, resulta que estábamos violando la Constitución paraguaya y estábamos perjudicando a la juventud paraguaya con nuestra donación, vamos a poner una adenda para respetar la Constitución paraguaya. Después de que de esos convenios fueron firmados por varios presidentes, Cartes, Abdo, pasaron por el Congreso, por varios congresos, o sea, estamos dando muestras de mucha improvisación y de una temeridad terrible. Yo entiendo que lo que quisieron es proyectar a la ciudadanía una imagen de eficiencia, pero en realidad lo que hicieron fue comprometer la imagen del país, la imagen de país serio y predecible que nosotros tenemos que proyectar para ser respetados. Lo que dice aquí también el senador Rafael Filisola, una de las posturas también en torno a lo que tiene que ver con la hidrovía. La imagen de ser poco serio. Bien, gracias Fernanda por esto. Gracias, Fernanda, por este contacto. Estamos muy atentos a las repercusiones también de lo que tiene que ver con esta situación. Tocaba ya justamente Filisola lo de la Unión Europea y también lo de la hidrovía. Ya en instantes volvemos con Fernanda. Pues decíamos, Santiago Peña está en actos oficiales como presidente de la República. En casa, pa. Así es. Y decía esto, tenés, Ana, a ver. Había un compromiso, bueno, aparentemente no había ese compromiso. Cada país obviamente sabe cuáles son las restricciones que tienen. Nosotros sabemos
que el tratado que se ha firmado y que es un tratado internacional, así establece, no se pueden cobrar peajes de manera unilateral. Entonces nosotros entendíamos que se iba a detener el cobro, que íbamos a sentarnos los 5 países. Si eventualmente los 5 países estamos de acuerdo, pues tenemos que cobrar. Nosotros no negamos la opción del cobro. Paraguay también debería cobrar. Paraguay y la Asociación Nacional de Navegación y Puertos viene haciendo inversiones sobre el dragado a lo largo de los últimos años, pero no podemos cobrar unilateralmente, tiene que ser un acuerdo de 5 países. ¿Hubo falla de comunicación de la Cancillería? No sé, yo no sé si es falta de comunicación, ¿verdad? Yo creo que son momentos diferentes. En el caso de Paraguay es muy claro, cuando nosotros decimos algo es lo que se cumple. Bueno, en otros países, digamos nosotros que... no sé. ¿Lo escuchamos de vuelta? Vamos a escucharle de vuelta. Yo entendí que ya está un tratado firmado y que dice que no se tiene que pagar. Y él dice que entendió que se iba a suspender el pago. Vamos a escucharlo de vuelta. Porque había un compromiso, bueno, aparentemente no había ese compromiso. Cada país obviamente sabe cuáles son las restricciones que tienen. Nosotros sabemos que el tratado que se ha firmado y que es un tratado internacional, así establece, no se pueden cobrar peajes de manera unilateral. Entonces nosotros entendíamos que se iba a detener el cobro, que íbamos a sentarnos los 5 países. Si eventualmente los 5 países estamos de acuerdo, pues tenemos que cobrar. Nosotros no negamos la opción del cobro. Paraguay también debería cobrar. Paraguay y la Asociación Nacional de Navegación y Puertos viene haciendo inversiones sobre el dragado a lo largo de los últimos años, pero no podemos cobrar unilateralmente, tiene que ser un acuerdo de 5 países. ¿Hubo falla de comunicación de la Cancillería? No sé, yo no sé si es falta de comunicación, ¿verdad? Yo creo que son momentos diferentes. En el caso de Paraguay es muy claro, cuando nosotros decimos algo es lo que se cumple. Bueno, en otros países, digamos... Bueno, acabamos de escuchar por segunda vez a Santiago Peña, presidente de la República, en la parte más importante, sacando el limpio, y dice: nosotros entendíamos de que el pago se iba a suspender hasta por lo menos estemos de acuerdo los 5 países. Marce, no se puede dejar para entendimiento nomás este tipo de temas. Y no, como también dice Tenía él, que estar un papel firmado. y debería haber realmente un documento, porque se está hablando de plata. Estamos hablando de plata. Y estamos hablando de una relación muy importante. Totalmente de acuerdo. Ahora, habría que ver qué repercusiones de esto hay en Brasil, Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay también. Vamos a tratar de buscar un poco de eso, porque decía, si va a cobrar uno, pues cobremos todos. Y sí. Es lo que estaba diciendo Santiago Peña, palabras más, palabras menos. No debe cobrar solamente un gobierno de manera unilateral, pero me preocupa, eso nosotros entendimos, che. Porque se entendió una cosa, ahora sale Argentina hablando de otra situación, y evidentemente que esto no está bien, porque se sigue cobrando una plata de manera unilateral, sea cual sea el argumento del gobierno del vecino país. Ahora, yo lo que entiendo es que van a esperar esa próxima fecha, que podría ser en 60 a 90 días, pero todo este tiempo se va a seguir cobrando. Sí, porque Argentina bastante claro en su postura, a través del ministro de Transporte decía: vamos a analizar las obras realizadas, decían ya. O sea, para ellos hay obras, y también dice Santiago Peña, pero Puertos también hace obras en el corredor hídrico y no estamos cobrando. O sea, hay también obras puestas por parte del gobierno paraguayo, según el presidente. Bueno, vamos a ver cómo continúa esta historia. Ya les mostramos el 99% de las aristas. Exactamente. Creo que no nos queda ninguna pendiente. Y no hay ningún cabo suelto ahora, así que, pero vamos a seguir pispando más, averiguando qué fue lo que pasó, y eventualmente si es que va a haber una solución a corto tiempo. ¿Vos querés más música? Mucha. Mucha, ¿verdad? Mucha. Bueno, a la vuelta de la pausa ya venimos. Bueno.
cascada de la mano de Miguel Ángel Ramírez, nuestro invitado especial. Isla Sacá, ¿eh? Es Isla Sacá. Isla Sacá, sí. Porque me confundió. Viste, yo sabía que era Isla Sacá. Yo le dije a Ana, este tema es Isla Sacá. No, es cascada, Isla Sacá. No, cascada. Gracias, Miguel. Te acabo de ganar un desayuno. Podemos cambiar por almuerzo, ¿verdad? No, Miguel ya vino reforzado ahora. ¿Sí? Súper, súper. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. No, espectacular. Ya hay azúcar en las venas, entonces. Ya. Y Eva también, ¿verdad? Eva, ¿qué es? Mi asistente de imagen. Alzando en las Porque redes recién sociales. le pedimos algo, pero Eva levantó así su dedito. Ahí va cascada. Viste, ahí está, claro. Yo le dije, Isla Sacá. Bueno, por siempre aprendemos todo realmente. Bueno, para la gente que está preguntando, Miguel se comprometió, se va a quedar hasta las 11 con nosotros, ¿verdad? Sí, estamos Después listos. viene un señor medio así, especialcito que habla de deporte, pero no te preocupes por eso. Lo vamos a alinear, ¿verdad, Male? Es así. Tenemos más cositas.